Amados hermanos, el pasaje que hoy ocupa nuestro tiempo no es fácil, como ya leímos. No hallaremos aquí una historia sencilla ni un mandato directo, sino un texto lleno de medidas, estructuras, cámaras, umbrales, pórticos, todo diseñado como para un arquitecto. Podría parecer aburrido a primera vista o demasiado técnico para un sermón, pero no olvidemos, hermanos, que toda escritura es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, y que incluso los textos más detallados esconden las verdades más espirituales para quienes se acercan con fe. Esta porción de Ezequiel requiere de nosotros madurez, requiere concentración y un corazón dispuesto para meditar más allá de lo superficial. No nos quedemos, hermanos, hoy sin nuestro sustento espiritual del día por la dureza de nuestros corazones. Las cosas profundas de Dios no son para quienes oyen con ligereza, ni para los que se cansan con facilidad. La Biblia nos dice que la comida sólida es para los que han alcanzado la madurez espiritual. Hebreos 5:14. Y lo mismo ocurre con pasajes como este. Es fácil que la mente quiera divagar cuando leen muros, codos, medidas, cámaras y pilares, pero esa distracción es una tentación que todos debemos resistir, porque si perseveramos con paciencia y nos mantenemos atentos, el Señor puede abrir nuestros ojos para ver las maravillas en estos planos que a simple vista parece un texto de relleno tal vez. Y entonces surge una gran pregunta. ¿Por qué Dios habría de inspirar un texto con tantas medidas, con tanta arquitectura, si no tuviera una profunda enseñanza para nosotros? Este texto no fue inspirado para un arquitecto. ¿Qué puede enseñarnos un templo que ni siquiera fue construido físicamente, pero que fue revelado en esta visión del profeta? Esta es la puerta por la que entramos hoy espiritualmente. Y con la ayuda del Espíritu Santo recorreremos cada tramo sabiendo que no es una obra gris lo que vemos, sino la sabiduría de Dios entregada a su pueblo. Capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó a Amón. En el capítulo 33 se mencionó que la noticia de la destrucción de Jerusalén llegó en el año 10 más o menos de la cautividad. Es decir, han pasado 25 años desde que Ezequiel llegó a Babilonia. 20 años más o menos desde que el Señor lo llamó y 14 desde que fue destruido Jerusalén. Ezequiel fue llamado a ser profeta el mismo año que se suponía debía ser ungido como sacerdote en el templo, pero el Señor tenía planes distintos para Ezequiel y lo lleva cautivo y destruye el templo, y eso nunca se da. Considerando que su ordenación debía ser a los 30 años, Ezequiel ahora tiene 50 años, especialmente la edad para jubilarse para los levitas. El Señor lo lleva en una visión al templo nuevamente. Si recuerdan, según Ezequiel 8 y 9, hace 19 años, el Señor lo llevó por primera vez al templo en una visión. Lo que Ezequiel vio en el templo de Jerusalén fue idolatría. No sé si recuerdan, el profeta vio cómo el pueblo había llenado el templo de imágenes, cómo había también grafitis y cómo los ancianos adoraban, había mujeres adorando al dios Tamuz y habían hombres ancianos adorando al sol. Para empezar, hace 19 años que recibió la visión del templo de Jerusalén, este seguía en pie. Pero solo 5 años después de esa visión, el templo fue derribado. La visión entonces, ¿de qué templo estamos viendo hoy? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Yo quiero, hermanos, que ustedes tengan su Biblia y que usen mucho su imaginación porque vamos a tratar de describir este recorrido. Ezequiel es llevado a un monte y desde el monte mira este templo como una ciudad y este hombre dice que es muy alto. Este hombre tiene aspecto como de bronce y aparte tenía un cordel.
un cordel, una cuerda de lino. Y este cordel le iba a servir para medir. Por eso se llama la caña de medir. Versículo 4. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Escucha con atención, como si estuvieras junto a Ezequiel, hermano. Cuando el varón de bronce a ti te dice, hijo de hombre, ve con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón todas las cosas que te muestro. Esta no es una visión para observar con indiferencia, ni para notar superficialmente, sino para recibirla con total entrega. Dios está hablando y mostrando algo santo, así como Ezequiel debe recibirla con diligencia y comunicarla al pie de la letra y con cada detalle a Israel. También nosotros debemos disponernos con respeto y humildad, atento a lo que Dios nos quiere decir. Esa no es una advertencia mía, es una advertencia de Dios. Y ustedes se imaginan la dificultad de Ezequiel para decir cada cosa, con cada plano, y que Israel tenía que poner atención a cada cosa y a cada plano. Vamos a tratar de hacer este sermón lo más sencillo posible. Yo les digo que puedan usar su Biblia, que puedan verme también, porque voy a tratar de hacer señas para llevarlos en este recorrido. Y principalmente que pongan atención al mismo texto que lo que dice. Ezequiel debía escribir esta visión porque debía darla al pueblo. Y ellos se tenían que maravillar. Dile todo lo que ves. Empecemos con el recorrido. En primer lugar, esa ciudad está amurallada, es forma cuadrada. Versículo 5. He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano, era de 6 codos de codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Lo primero que tenemos alrededor de esta gran ciudad que tiene adentro el templo es el muro exterior, es una muralla respectivamente baja. El hombre extiende esa caña de medir, este hombre que está acompañando a Ezequiel, y dice que tiene 6 codos, más o menos unos 3 metros con 15. Mide el muro de grueso, lo mide de grueso, desde su grosor y su alto, y se da cuenta que es bastante pequeño. Tiene 3 metros con 15 centímetros, como les digo, relativamente pequeño. Este muro marca el perímetro del templo, de la ciudad que está dentro del templo. Todavía no hemos medido la extensión, solo su grosor. El muro marca el límite de lo que está adentro, que es santo, y lo que afuera no es santo. Antes de cualquier puerta, lo primero que Ezequiel ve, entonces, es un muro. Es un muro. No puede pasar nadie al lugar de Dios, sino primero ver que hay un límite, una separación entre lo santo y lo común. Este muro nos recuerda que Dios no es accesible en nuestros propios términos. Su santidad establece fronteras. Su presencia no se comparte con lo impuro. El muro nos recuerda que la adoración verdadera comienza cuando entendemos que hay una barrera entre Él y nosotros que no podemos franquear a menos que su misericordia sea extendida por la puerta de Cristo Jesús. Y es ahí donde nos dirige la puerta. Esos muros tiene 3 puertas de entrada. Vamos con la primera puerta. Versículo 6. Por cierto, esta puerta se llama la puerta del atrio exterior. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Esta es la puerta oriental. Esta es la entrada principal. Esa puerta todavía existe. Bueno, estoy haciendo una nota, me estoy saliendo un poco del sermón. Pero ahorita que se acabe todo, el primero de ellos en Oriente. Si logran ir a Jerusalén y miran el muro de los lamentos, la única puerta que está puesta es la puerta de Oriente. Y está cerrada. Está cerrada. No vamos a hablar hoy por qué está cerrada. Eso lo vamos a dejar para después. Sí lo vamos a hablar aquí en Ezequiel. Pero esa puerta es la que está describiendo ahorita. Ahora no, ese templo y este templo no es el mismo. Solo es para que tengan referencia. Esa es la puerta principal, la de Oriente, la que estamos viendo. Está al oriente, pero es la puerta que mira hacia el templo. Si ustedes entraran por esa puerta, mirarían el templo. Subió por las gradas de la puerta y el umbral que tiene alrededor. Dice que es una caña de ancho.
Versículo 7. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro de una caña. Entonces, en esta puerta, nosotros no debemos pensar en la puerta como una puerta nuestra, ¿no? Así, sencilla. Sino es más bien como un lobby. El lobby es la puerta. Es la puerta y llega hasta acá. Y esa es la entrada, digamos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Pasamos en ese pasillo y hay algunas cámaras. Este era el lobby para entrar al patio. Es decir, ni siquiera estamos entrando al templo, solo es la puerta que pasa para entrar al patio que lleva al templo. No nos hemos aproximado al templo. Al entrar por la puerta, veremos 3 cámaras a cada lado. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer el 7 al 9. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Versículo 9. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Entonces pasamos por ese pasillo que es la puerta y tenemos 3 cámaras, es decir, 3 cuartos o 3 compartimentos de un lado y 3 compartimentos de otro lado. Es una especie de garage, digamos, de garage que tiene 3 cuartos a un lado y 3 cuartos al otro. Dice que son de 8 codos, es decir, 4 metros más o menos, 4.2 metros. Aquí hay 2 pilares de columnas en la entrada. Y vamos a leer, dice un poco más. 2 pilares o columnas que están un poco más adelante, y estos miden 2 codos, es decir, 1 metro más o menos. Versículo 10. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a un lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales de cada lado. Vamos a hacer una pausa aquí. El versículo 10 es como un repaso. Entonces subimos esas 7 gradas, estamos afuera en el muro, subimos 7 gradas, entramos a la puerta de oriente, 3 cámaras a un lado, 3 cámaras al otro lado, y vemos ese lobby, ese umbral. Según Crónicas 1, 9, 25, 27, en el antiguo templo, estas cámaras servían para organizar la entrada, porque aquí entraba la gente al templo a adorar. Entonces ahí estaban los sacerdotes y levitas organizando la gente. Por favor, miren el sermón de Esdras 2 y 7. Ahí hablamos un poco más de las tareas de los levitas. Versículo 11. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ancho de la puerta principal, era de 4.5 metros. Como referencia, la altura de la casa es de 5 metros más o menos. Entonces, 4.5 era de la anchura, y la longitud también era de 3 codos, que es 5.85 metros. Versículo 12. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo de un lado y de otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Nos vamos a las 6 cámaras que están adentro. Cada cámara tenía un margen, una especie de línea. Y dice que estas líneas era una especie de entrada de 1 codo, más o menos así, por la que se entraba a los cuartos. Versículo 13. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra. 25 codos de ancho, puerta contra puerta. ¿Esto qué quiere decir? Que de la entrada de la puerta oriental hasta la otra puerta de la puerta oriental había 25 codos de ancho, unos 12 metros y medio. Versículo 14. Y midió los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Entonces ahora mide las columnas principales de las puertas, y estos dice que son 27 metros. 27 metros es un montón. Un edificio. Las otras 3 puertas eran iguales. ¿Qué otras 3 puertas? Estamos en el muro, entrando por las 7 gradas. La puerta oriental, que es como un porche. Pero esta es la puerta de oriente. En los otros 2 lados está la puerta del norte y la puerta del sur. Iguales, son idénticas.
así grandes, con sus 7 gradas, para entrar al atrio y al templo. ¿Sí? ¿Estoy siguiendo? Vamos a seguir, versículo 15 y 16. Versículo 15. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior 50 codos, es decir, 25 metros y medio. 16. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor. Y asimismo en los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro y en cada poste había palmeras. ¿Eso qué quiere decir? Pensemos otra vez en la puerta de oriente, aunque dice que también son la puerta del norte y la puerta del sur. Esta puerta tenía columnas y estas columnas tenían palmeras talladas. Estaban talladas las palmeras y además tenía ventanas pequeñas. No pensemos en las ventanas grandes, sino estas rectangulares que estaban en los 27 metros que medía la puerta. Seguimos con la lectura. Y me llevó luego al atrio exterior y he aquí había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era en enlosado más bajo, y midió la anchura desde la frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Entonces llegamos al atrio exterior. Pensemos otra vez. Pasamos el pórtico, la puerta de oriente, y llegamos al atrio exterior. El atrio exterior es como un patio. Y ese se llama exterior porque no hay techo, está al aire libre. Y en este dice que está enlosado, es decir, está pavimentado. Y alrededor hay 30 cámaras. 30 cámaras. Pero pensemos que si nosotros venimos de la puerta de oriente, yo creo que después de esto me gradúo para dar direcciones, ¿no? Entramos por la puerta de oriente y enfrente está el templo, el edificio del templo. Aquí está la puerta del norte, la puerta del sur, y estoy entrando en la puerta oriental. A la par de la puerta del norte hay 6 cámaras, 6 cuartos. A la otra par están otros 6 cámaras. Yo entro de la puerta de oriente, a la par hay 6 cámaras, del otro lado 6 cámaras. Y la puerta sur lo mismo, 6 cámaras y 6 cámaras. Entonces, en todo esto hay 30 cámaras. Menos enfrente, porque enfrente está el templo, el edificio del templo. Esto es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y midió esto y... Sí, eso es lo que dice básicamente. Versículo 20 al 22. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente y subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ezequiel nos está llevando, bueno, este hombre gigante nos está llevando a la puerta del norte. Y lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo que es la puerta de oriente. Se sube por 7 gradas, misma altura, mismo ancho, mismo largo, palmeras, ventanas pequeñas, es exactamente igual a la puerta del norte. Vamos con el siguiente, versículo 23. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte. ¿Sí? La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente. Y midió de puerta a puerta 100 codos. Bueno, las puertas que había mencionado hasta ahora son las puertas del atrio exterior, las que están en el perímetro. Es decir, en el perímetro del complejo del templo. Pero dentro hay un complejo de otras 3 puertas. Estas 3 puertas dan al templo. Entonces, tenemos el perímetro del muro, 3 puertas, norte, oriente, sur, atrio, otras 3 puertas, norte, oriente, sur. Eso es lo que está diciendo. Versículo 24. Me llevó después hacia el sur y aquí
una puerta hacia el sur y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y la otra de otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió la puerta de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Entonces ahora lo lleva, pasamos de la de oriente a del norte, ahora pasamos a la puerta del sur, encontramos otra puerta, la puerta exterior, la puerta interior, y estas puertas tenían exactamente las mismas medidas que las demás. Ahora pasamos a las puertas del atrio interior. Acabamos de terminar las puertas del atrio exterior, de la salida a la entrada del complejo. Ahora vamos a tratar de entrar al templo. Las puertas del atrio interior. Versículo 28. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes y sus gradas eran de 8 peldaños. Entonces, después de recorrer las puertas del atrio exterior, el hombre hizo entrar a Ezequiel un poco más al atrio interior por la puerta del sur. Una vez dentro, comenzaron a medir la puerta en su interior. Su medición era exactamente idéntico a las puertas del exterior. Tenía también sus 3 cámaras, lado a lado, y el pórtico. También esta puerta tenía ventanas alrededor, como las ventanas de los demás, ventanas estrechas. Los pilares también estaban adornados con palmas talladas, repitiendo el mismo patrón decorativo que tenemos en Ezequiel en las demás. Luego se subía por 8 gradas. Estas son 8 gradas. Las de puertas del atrio interior tienen 8 grados. Y si se dan cuenta, empezamos a subir al lugar santo, al lugar santísimo, a la gloria de Dios. Vemos entonces que esto muestra que aunque uno está entrando a una zona más sagrada, la estructura sigue estando conectada visualmente con el patio exterior. Versículo 32 al 37. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían fuera del atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían hacia afuera al atrio con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. ¿Qué nos está diciendo Ezequiel aquí? Que las puertas del atrio interior eran también iguales. Grandes cajones con un lobby, 3/4 a un lado, 3/4 al otro. Un pórtico, era una especie de lobby, el lobby del lobby, y con palmeras y con sus ventanas delgadas. Ahora que ya sabemos cómo es la estructura exterior del templo, el atrio exterior, la muralla exterior, el patio que se llama el atrio exterior y las murallas las puertas del interior, ahora pasamos a una puerta. En una puerta interior están las mesas para los sacrificios. ¿Sí? En una de las puertas del atrio interior están las mesas del sacrificio. Versículo 38-39. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto, y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. Recuérdense que estamos en la puerta del norte.
No entramos en la puerta de oriente y ahora nos vamos a la derecha, a la puerta de interior del norte. Sí, no sé si me dio a entender, pero entro en la oriental, ahí empezamos nuestro recorrido, voy a la derecha, a la puerta del norte, pero no a la exterior, sino al atrio interior. Y ahí dice, recuerdan que ahí hay 8 gradas, ¿verdad? Y al subir esas 8 gradas están 2 mesas a un lado y 2 mesas a otro lado. Es ahí donde destazaban los animales para el sacrificio de la expiación, del holocausto y sacrificio por el pecado. Seguimos leyendo, versículo 40 al 43. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba en la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho. Y de 1 codo de altura sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor y sobre las mesas la carne de las víctimas. Entonces, Ezequiel lo que hace es observar que al subir esas 8 gradas del atrio, de la puerta del atrio interior del norte, y estaban las mesas de un lado y mesas del otro lado, abajo, afuera, también hay otras mesas a un lado y otras mesas del otro. Y dice que son 8 mesas en total. Y esas mesas, no pensemos en mesas de plástico ni en mesas de madera, sino son mesas de piedra labrada. Cada una de 1,5 codos de alto, 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Estos son 68 centímetros de alto y 45 de largo. 45, uno hace medidas así, ¿no? Más o menos es como así. Y es relativamente baja. Y ahí hacen el sacrificio, o debían hacer el sacrificio. Vamos con la siguiente parte, que es a la par de la puerta del norte están 2 cámaras. Del puerta de interior del norte están 2 cámaras. Son las cámaras de los encargados. Uno, 44 al 47. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Ok, entonces en el atrio interior, en la puerta del norte, estaban las cámaras. Dice que era una cámara para los cantores, los que dirigían el canto de congregacional. Otra cámara para los sacerdotes que cuidaban el templo, los que organizaban el templo. Y una cámara más para aquellos que cuidaban el altar, la administración del altar. Dice que estos son los hijos de Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Yo espero que ustedes vengan al culto de la tarde, porque hoy juzgan a unos sacerdotes y cuando eliminan su casa, cuando eliminan su familia, solo queda la otra familia sacerdotal. Esa otra familia sacerdotal, de ahí viene Sadoc. ¿De dónde vendrán todos los sacerdotes desde entonces? Y por eso los sacerdotes de los tiempos de Jesús se llaman saduceos, porque son de Sadoc. Y entonces lo que está diciendo es que de aquí vendrá. Bueno, en este tiempo de Ezequiel, eso ya había pasado. Ya habían juzgado a Elí y ya sabían que todos eran saduceos, de la línea de Sadoc. Seguimos leyendo, versículo 48 al 49. Entramos ya al templo. Terminamos de subir la estructura y llegamos al edificio del templo. Esta es la entrada al lugar santo. Versículo 48 y 49. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro lado, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos del otro.
la longitud del pórtico 20 codos y el ancho 11 codos, al cual se subía por gradas y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra del otro. Entonces, este hombre conduce a Ezequiel, se terminan de subir las gradas, bueno, no sé si lo subió o lo transportó, pero llegaron al pórtico del templo y era la entrada principal del templo mismo. Allí midió los postes del pórtico de la entrada, 5 codos, 2.25 metros. La anchura de la entrada era de 14 codos, es decir, 6 metros más o menos, 6 metros. Y los laterales en la entrada medían otros 3 codos, es decir, 1.35 metros más o menos. Era bastante alto, bastante ancho y bastante extendido. A continuación, Ezequiel observó el pórtico que se extendía adelante 20 codos, es decir, 9 metros, y su anchura era de 11 codos, 5 metros. Este pórtico era una especie de vestíbulo, una especie de entrada de la entrada al lugar santo. A cada lado del pórtico había columnas, dice, junto a los postes, indicando que la entrada del templo estaba completamente adornada. El pórtico que da acceso a la casa del Señor es una estructura sólida, bien proporcionada, diseñada para sostener y proteger la entrada principal del santuario. Sus medidas tan precisas y sus columnas tan bien hechas indican que no solamente se trata de un simple umbral, es el espacio que prepara y sostiene el acceso a lo sagrado. Cada detalle tiene un propósito para preparar al adorador, que se maraville, que si lo que está afuera es hermoso, lo que está adentro será mucho más hermoso. ¿Cómo es nuestra preparación para entrar en la presencia de Dios? Algo tan sencillo como un pórtico. Nos dice cómo nos preparamos nosotros. Después de recorrer las puertas, los atrios, las cámaras, el altar en el capítulo 40, ahora entramos al corazón mismo del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Ezequiel nos muestra con detalle estas áreas sagradas, revelándonos la santidad y la gloria de la casa de Dios. Versículo 1. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. Entonces el hombre que guía a Ezequiel lo introduce en el templo y comienza a medir los postes de la entrada. Señala que el ancho de cada poste es de 6 codos, tanto de un lado como del otro, dando un total que más o menos es como el tabernáculo de Moisés, dice acá. Entonces, solamente el lugar santo tiene el total del tabernáculo de Moisés. Versículo 2. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Después de medir los postes, el hombre pasó a medir la entrada del lugar santo. La puerta tenía un ancho de 10 codos y cada lado de la puerta había un espacio adicional de 5 codos, formando una especie de marco. Luego ya entra al lugar santo y mide el interior. Dice que tiene 40 codos y una anchura de 20 codos, formando un espacio rectangular. El lugar santo es rectangular y proporcionado. Antes de entrar al lugar santísimo es el siguiente. Vamos con el punto número 8, el lugar santísimo. Esta es la gloria del Señor. Versículo 3 y 4. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Al llegar al lugar santísimo, midió los postes de la puerta cada uno 2 codos de ancho, casi 1 metro, no era tan grande, 1 metro de ancho. Luego midió la puerta que tenía 6 codos, esa sí era alta porque tenía 2.7 metros. Finalmente la anchura de la entrada de 7 codos que son 3 metros, bastante grande también. Ya dentro del lugar santísimo el hombre midió el interior de la sala. Tenía una forma completamente cuadrada. 20 codos de largo, 20 codos de ancho, 9 por 9 metros. 9 metros es un edificio. Esto es una ciudad. Es grandísimo. 9 metros. Ya les dije, la casa mide 5. El doble. Solo del lugar santísimo. El grande lugar santísimo.
salimos. Por alguna razón, hermanos, que vamos a ver más adelante. Nosotros esperaríamos que los detalles más importantes estuvieran en el lugar santísimo. Pero la Biblia solo tiene que decir esto acerca del lugar santísimo. Nos salimos. Vamos al muro del templo, alrededor, el muro que está alrededor del templo, y las cámaras laterales. Versículos 5 y 6. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Nos salimos del templo, vamos a unas recámaras que están a la par. Vamos a hablar ¿se recuerdan de dónde estaba Samuel y dónde estaba Elí? Es exactamente lo mismo, solo que en el tabernáculo. Ahora estamos hablando del templo. Aquí hay cuartos formales construidos de piedra. Entonces se salen y constata este muro que tiene 6 codos, 2.7 metros, lo que indica un muro bastante robusto que soporta la estructura interior. Además, observa los cuartos que están construidos a lo largo del muro, están rodeando el templo. Y tienen una forma que se sostienen de tal forma que no se peguen al templo y están apilados una sobre otra en 3 niveles. Versículo 7. Y había mayor anchura en las cámaras de arriba y la escalera de caracol que de la casa subía muy alto alrededor dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largo. El muro del templo presentaba un diseño bastante particular en la parte donde estaban las cámaras. Estas cámaras estaban construidas, como dije, en 3 niveles, una encima de otra, comunicadas por una escalera caracol. Pues no tengo que decir, es como una escalera de caracol. Y la primera daba al segundo nivel y después al tercer nivel. La anchura total de estas cámaras, sumando las 3, era de 5.4 metros, 12 codos. Además, el guía midió la puerta exterior que daba acceso a estas cámaras, 3.6 metros. Versículo 9 al 11. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que estaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y una puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Entonces el muro exterior de las cámaras laterales tenía un grosor de 5 codos, bastante grueso, 2.25 metros. Entre las cámaras laterales del templo y las cámaras exteriores había un espacio libre de 9 metros. Alrededor del edificio, este espacio libre era una especie de pasillo que estaba, entonces está el templo, las cámaras, el pasillo y otras cámaras que daban acceso a los demás cuartos. Para eso era este pasillo. Vamos con la 10ª parte, que es el edificio trasero. Hemos dicho, espero no haberlos perdido hasta el momento, hemos dicho que estamos en el complejo del templo. En este complejo del templo empezamos con gradas, la puerta oriente, y dijimos que está la puerta del norte y la puerta del sur, y enfrente está el templo. Pero ¿qué está pegado al muro de enfrente? ¿Qué está atrás del templo? Ese es el siguiente edificio que vemos, versículo 12, lo que está atrás del templo. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto, al lado del occidente, es decir, contrario a la puerta oriente, era de 70 codos y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Entonces, estamos en la puerta de oriente y en el lado occidente, del otro lado, atrás del templo, está este edificio que tenía de ancho 70 codos, 31 metros. Es un edificio, mira, es una cuadra, una manzana completamente. Con una pared de 5 codos de espesor. Es decir, este edificio tenía 2.25 metros de espesor el muro. Era grande y grueso. Este edificio no formaba parte del templo principal. Estaba conectado visualmente con el conjunto
completando así la distribución de las estructuras sagradas de los cuartos alrededor del templo, también este edificio. Versículo 13 y 14. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto en el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Entonces el hombre mide la longitud total, recordemos que está con un hilo, ¿no? Midiendo, hallando que 100 codos eran 45 metros de largo. Esto incluye el lugar santo y el santísimo también. Después midió el edificio separado que estaba al fondo del templo, junto con sus paredes, también totalizando los 100 codos. A continuación, mide la anchura del frente del templo. La anchura del templo. ¿Cuánto mide? 45 metros. Estas cifras enmarcan el tamaño general en conjunto de esta parte del atrio interior. Versículo 15 al 17. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado 100 codos, y el templo de dentro, y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de dentro y fuera de ella, por toda la pared alrededor por dentro y por fuera tomó medidas. Después de medir la longitud total del edificio, incluyendo el templo y la casa de atrás, el hombre midió también las galerías que lo acompañaban de lado a lado, y halló que también tenían 45 metros, es decir, 100 codos, manteniendo la proporción con el templo principal. Luego Ezequiel describe el interior del templo. Pensemos otra vez en el templo, entremos otra vez al templo. El vestíbulo, las galerías, todo estaba recubierto y decorado. Había un revestimiento de madera que cubría las paredes por dentro y que se extendía desde el suelo hasta las ventanas. Las ventanas eran enrejadas y se encontraban en la parte superior de las paredes. Esta cobertura interior envolvía todo el espacio uniformemente. Versículos 18 al 20. Y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Dice entonces que estas maderas no eran maderas lisas, sino tenían labrados, una especie de cincel, ¿no? Para formar las figuras. Y lo que había era palmeras, recordándonos al Edén, donde vivía nuestro Señor con el hombre, y también querubines. Dijimos en nuestro estudio de querubines que los querubines están alrededor del trono de Dios, defendiendo el lugar de Dios. Y estos querubines no eran como los querubines que vio Ezequiel al principio. ¿Se recuerdan? Tenían 4 caras, una de león, una de buey, una de hombre y una de águila. Gracias. Estos solamente tenían 2 caras, una de león y otra de hombre. Tenían solo 2 caras, una viendo una palmera y otra viendo otra palmera. Querubín, palmera, querubín, palmera. Y así estaba recubierto todo, simbólico y detallado. Imagínense, espero que se esté imaginando la hermosura del templo. Versículo 21 al 26. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y la longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas. Y en cada puerta había 2 hojas que giraban. 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubinos y palmeras, así como los había en las paredes. Y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechadas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Seguimos adentro del templo. En la entrada del lugar santísimo tenía un marco cuadrado.
como era el lugar santo también, el lugar santísimo. Frente a esa entrada había un altar de madera hecho de madera. Dice que este altar de madera tenía 3 codos y su longitud. Recordemos que el altar era para entregar el sacrificio y que estas tenían sus entradas y sus entradas eran como de 2 hojas que giraban, algo así como puertas abatibles. Parece también que estas puertas abatibles tienen labrados de querubines y de palmeras. Vamos con el versículo 1 del siguiente. Me trajo luego hacia el atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto, que quedaba frente al edificio hacia el norte. Bueno, salimos del templo, vamos otra vez al patio, al atrio exterior, que se llama, ¿verdad? Y ahí vamos a ver otro edificio. La atención se traslada hacia las cámaras exteriores construidas alrededor del templo. ¿Se recuerdan? Dijimos que el muro, atrás del muro están 30 cámaras. Vamos a esas cámaras. El guía conduce a Ezequiel desde el templo hacia el atrio exterior en dirección a la puerta del norte. Ahí en el lado del norte del atrio exterior se encuentra un grupo de cámaras que están ubicadas frente a un espacio abierto llamado el área libre. Y también frente al edificio occidental que estaba detrás del templo. Versículos 2 al 4. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y frente al enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas frente a las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho con una vía de 1 codo y sus puertas que daban al norte. Aquí tenemos las longitudes, 45 metros en general de patio y su anchura igualmente que las otras. Al frente de estas cámaras había una galería, como una especie de corredor. Junto a la galería había un camino interior que separaba las cámaras del patio exterior. Versículos 5 al 6. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio, desde el suelo. Estos cuartos eran al revés, eran las más grandes hasta abajo, la mediana en medio y la arriba pequeña, porque dice que no tiene columnas. Entonces la lógica es que se sostienen unas a otras, estaban apoyadas. Versículo 7. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de fuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental, para entrar en él desde el atrio exterior. Junto a estas cámaras, en dirección al atrio exterior, había un muro exterior que corría paralelamente al edificio. Este muro servía como un límite de separación y tenía 50 codos de largo, es decir, 22 metros más o menos. Versículos 10 al 12. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que estaba delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaba hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Así que en el lado sur del templo, en el otro lado, simétricamente el diseño del norte. Había otro conjunto de cámaras construidos con la misma disposición. Estas cámaras estaban situadas frente a este espacio libre que rodeaba el templo. Versículo 13 al 14. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar santo.
Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar del atrio, del lugar santo al exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. ¿Qué dice acá? Estos cuartos que están alrededor son los lugares donde los sacerdotes comían lo santo, pero también donde lo trabajaban. No sé si se recuerdan, pero lo hablamos en Samuel, que ellos tenían que comerse una parte. Esas partes se las comían ahí. Otras partes no se las comían, las tenían que hervir y preparar. Esas las preparaban ahí y se ministraban en el lugar santo. Pero dice que cuando salían del lugar santo no podían salir con sus vestiduras. Tenían que cambiarse para salir de lo santo a lo no tan santo, porque no le dice inmundo. Inmundo le dice a lo que está fuera del templo, pero no era tan santo como adentro. Versículo 15 al 20. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre los santuarios y el lugar profano. Una vez ha terminado las mediciones y las funciones del complejo del templo, sale a medir la ciudad en general. Y dice que esta ciudad en general tiene 500 cañas. Y luego repite el proceso con cada lado, el lado del norte, el lado del sur y el lado occidental. En cada longitud es la misma, es decir, es un cuadrado, como el lugar santísimo. Unos 525 metros de cada lado, un cuadrado perfecto. Desde el capítulo 40, Ezequiel es llevado por la mano de Jehová a la tierra de Israel y se muestra desde un monte muy alto, viendo todo lo que hay, y le enseña cada cosa que hay. Ezequiel ha sido conducido en una extensa visión por un lugar celestial que le muestra con detalle el diseño del templo futuro, del que van a construir. Paso a paso se han medido muros, puertas, cámaras, atrios, altares y dependencias sacerdotales. Cada espacio ha sido cuidadosamente descrito en dimensiones, ubicación y propósito. Nada está dejado al azar. Todo el complejo, incluso sus perímetros, sus caminos, sus espacios en blanco, está estructurado con precisión, indicando el orden, la separación, la santidad, la calidad del servicio. A través de estos 3 capítulos no se dice una palabra directa de aplicación, ni de emoción, ni de exhortación. Solo silencio, medición, y Ezequiel tenía que observar. Es como si Dios estuviera preparando un lugar con expectación, pero vacío. Y yo les pregunto, ¿no es esto lo que ocurre con muchas vidas? Podemos tener forma, estructura, disciplina, incluso buena doctrina y servicio, pero sin Dios. Lo mismo que le dijeron a Éfeso. Has probado a los falsos profetas. Has hecho todo bien. Pero olvidaste tu primer amor, que es Dios. El templo estaba medido, ordenado, separado, listo. Pero estaba sin Dios. Y aquí está el riesgo. Conformarnos con tener la forma del culto sin tener al Dios del culto. Seguir con la vida cristiana sin preguntarnos si la gloria de Dios ha entrado en nuestra vida. Pero el Dios que exige el orden también promete su presencia. Este edificio, con todo lo hermoso que estaba, no era nada más que basura. A menos que. Versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria,
y el aspecto de lo que viera como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba a oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ezequiel recuerda su primera visión, cuando estaba allá en el río Quebar. ¿Se recuerdan ustedes también cuando llega la gloria del Señor entre querubines y entre aquellos círculos de ojos y el trono del Señor? Y dice, es exactamente lo mismo, vi lo mismo, escuché lo mismo, la gloria del templo venía. Y vieron, y se dieron cuenta de dónde venía. Del oriente. Cuando Ezequiel estaba en Oriente, en Babilonia, él vio la gloria del Señor venir de Occidente, noroccidente, donde estaba el templo. Lo que dijimos en esa ocasión es que Ezequiel figuradamente está viendo a noroccidente porque ahí está el templo. Y viene la gloria de Dios porque van a destruir el templo. Y ahora Ezequiel está en el templo y mira la gloria de Dios regresar otra vez para habitar en su templo. Esta luz llenó el lugar santo y el lugar santísimo, extendiendo por todo el recinto sagrado. La manifestación de esa presencia divina fue tan poderosa que el suelo sobre el cual Ezequiel estaba parado empezó a temblar. Estas instrucciones, así como yo se las dije, Ezequiel tuvo que decírselas a los cautivos, así como está más largo, a los cautivos en Babilonia. Habría entonces mucha expectativa de que el antiguo templo de Salomón, recientemente destruido por Nabucodonosor, tenía una reconstrucción más gloriosa, más grande. Imaginen la expectativa de las personas que estaban escuchando a Ezequiel. Las medidas son mucho más grandes que las está dando el Señor. Ellos pensaban que lo habían derribado y destruido. Y Ezequiel les está diciendo, voy a hacer un templo mucho más grande, un complejo mucho más grande. El templo tiene un perímetro cuadrado exacto, con muros y patios medidos con precisión, 525 metros de diámetro. Mientras que el templo de Salomón, pues es mucho más pequeño. Además, el templo de Ezequiel incluye un número mayor de cámaras y espacios con estructuras adicionales para sacerdotes y puertas de 3 cámaras a cada lado. Es decir, el número de sacerdotes que va a ministrar en este nuevo templo son miles, a diferencia del templo que se acaba de destruir de Salomón. En general, la arquitectura del templo de Ezequiel es mucho más compleja y minuciosa, con énfasis en medidas exactas y una división ordenada de cada espacio, mientras que el templo de Salomón, con toda su gloria, aunque majestuoso, tenía descripciones más sencillas y menos detalladas en cuanto a dimensiones y estructuras auxiliares. El pueblo del exilio tenía mucha esperanza al regresar. Estamos 25 años después que fueron deportados. Sin embargo, nosotros sabemos, gracias a nuestro estudio de Esdras y Nehemías, que se cumplen los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, y empieza el primer regreso. Zorobabel, Jesúa, Ageo, Zacarías son los encargados de regresar al pueblo de Israel al lugar de Jerusalén, con la expectativa de cumplir nuevamente los planos del templo, y empiezan la construcción del templo, ¿te recuerdan? Y se desaniman. Y Ageo y Zacarías tienen que profetizar y animarlos, hasta que construyen el templo. Primeramente han construido la base del altar. Y cuando la base del altar es terminada, Jesús atrae a los sacerdotes con sus instrumentos y empiezan a tocar. Y cuando empiezan a tocar, el pueblo empieza a gritar. Y se dan cuenta que algunos estaban gritando de felicidad y otros estaban gritando de tristeza. Y el autor de Esdras nos dice que los jóvenes, no nos dice exactamente, pero los jóvenes eran los que gritaban de alegría, porque los jóvenes nunca vieron el templo de Salomón. Y los que gritaban de tristeza eran los ancianos, los que vieron hasta el templo de Salomón destruido,
fueron cautivos y estaban regresando. Y estaban llorando porque lo que estaban viendo no era nada comparado con el templo de Salomón. Y yo quiero que ustedes se pongan en el pensamiento de estos judíos. ¿No se supone que debían construir este templo mucho más grande? Y ahora tenían un templo mucho más pequeño todavía que el de Salomón. Este templo lo que nos está diciendo es, el de Salomón no es nada. Y cuando miran el de regreso dicen, mejor quedémonos con el de Salomón porque estaba mucho mejor que este. Y se daban muy tristes. 400 años después llega el rey Herodes y empieza el diseño, la ampliación del templo, pero nunca fue tan grande como el templo de Salomón. Y nuestro Señor se levanta y dice, destruyan este templo. Y lo destruyen, excepto una puerta, la puerta de Oriente. Y entonces los judíos, yo quiero darles un poco de contexto, los judíos siguen con la expectativa de que falta este templo por construirse. Y muchos cristianos también. Todavía falta el tercer templo, no sé si han escuchado esa expresión, el tercer templo. Y hoy en ese monte, aquí por cierto este texto no nos dice qué monte es, pero en ese monte que está allá en Jerusalén hay hoy una mezquita. Esa mezquita, por supuesto musulmana, es la mezquita de Al-Aqsa. Y hoy las guerras entre los judíos, no necesariamente entre Israel, sino judíos y musulmanes, está relacionada con Jerusalén y el lugar sagrado. Sin embargo, esta expectativa de un templo físico, de este templo físico, de este templo como si fuera físico, podría desviar nuestra atención de la verdadera adoración y en la obra espiritual que Dios quiere realizar en su templo, en su iglesia. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de todo lo que simboliza este templo. Él es el verdadero lugar santo donde Dios habita, el altar perfecto del sacrificio que quita el pecado y el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Por medio del Evangelio, la iglesia se convierte en este templo perfecto, habitado por su Espíritu. La presencia gloriosa que Ezequiel vio es ahora realidad en Cristo Jesús y en aquellos que creen en Él. No necesitamos buscar más templos físicos porque en Cristo y en su obra encontramos la plenitud y suficiencia para la adoración. La pregunta, hermanos, del millón: ¿por qué Dios reveló esta arquitectura si el mensaje es tan sencillo? Me tardé más en describirlo que en darles el mensaje, ¿no? No pudo haberlo dicho así. Mi templo son ustedes. ¿Qué piensan? Cada detalle arquitectónico simboliza la santidad que debe caracterizar al pueblo de Dios. La separación entre lo santo y lo profano. La estructura que sostiene la adoración verdadera. Dios requiere de nosotros fidelidad y atención hasta en cada detalle de nuestra vida. Cada detalle era cuadrado. Solo el lugar santísimo era cuadrado en el antiguo templo. Así como el templo de Ezequiel muestra una arquitectura meticulosa con medidas precisas y una división clara entre lo santo y lo común, Dios nos llama a vivir con esa misma exactitud en obediencia y devoción. Por eso el ejercicio de los 10 mandamientos es tan importante, porque Dios requiere de nosotros perfección en cada detalle, santidad en cada cosa de nuestra vida. Dios está tan interesado en cómo tomamos decisiones como en cómo adoramos. Está tan interesado en cómo gastamos dinero, hasta en cómo cantamos. Dios invade cada parte de nuestra vida porque es nuestro Rey. Así como el templo de Ezequiel muestra la gloria de Dios, así también nuestra vida muestra la gloria de Dios en Cristo Jesús. Él en cada área de nuestra vida. Esta visión nos llama a ver que no debemos ser superficiales, sino diligentes en buscar la pureza, el orden, la santidad que reflejan su carácter. Es aquí donde el Evangelio cobra su poder y significado. No podemos alcanzar esa santidad por nuestras propias fuerzas, ni mantener el templo interior sin la gracia de Cristo Jesús. Jesús es el sumo sacerdote que nos limpia, nos purifica.
el fundamento firme sobre el cual podemos edificar nuestra vida. Él derramó su sangre para abrirnos el acceso directo y para la gloria de Dios, y para que la gloria de Dios llenara nuestros corazones como templos vivos. Por tanto, hermanos, espero que cada detalle haya sido un vistazo del cielo eterno, que hoy podemos disfrutarlo en parte, gracias a la obra de Cristo. Rindámonos completamente a Cristo para que Él haga su obra perfecta en nosotros, en cada detalle tan sencillo. Que la gloria de Jehová que llenó el templo en la visión de Ezequiel, llene hoy nuestro corazón, que habite en nuestra congregación y que seamos un testimonio vivo de su poder y de su amor. Amén. Señor, gracias por este texto tan complicado, Señor, que nos ayuda a recordar quiénes somos y cómo necesitamos de ti. Ahora que terminamos de meditar tu palabra, ayúdanos a responder con un temor reverente, como quienes se acercan a un terreno sagrado delante de ti. Así como mostraste a Ezequiel todos los detalles, enséñanos a nosotros la santidad que demanda tu presencia en nuestras vidas y la separación que nosotros requerimos en nuestro culto. Te pedimos, Señor, ojos para ver más allá de las medidas y los muros, corazones para discernir tu voluntad y un espíritu humilde para recibir esta verdad con obediencia. Que este tiempo de predicación haya sido provechoso a nuestra vida, como una puerta abierta hacia lo santo, donde nos recuerde, Señor, que no somos nuestros, somos tuyos, y que nuestras vidas, como tus cámaras santas, deben estar apartadas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.